Muy buenos días, bendiciones para todos. Les saludo en esta mañana en el nombre del Señor y espero que la bendición del Señor esté sobre su vida, sobre su casa y sobre todo lo que usted hace, como le sucedía a este personaje bíblico memorable llamado José. Dice la Biblia que el Señor estaba con él y el Señor bendecía todo lo que José tocaba. Qué bendición, ¿verdad? Que esa bendición esté sobre la vida suya hoy y que le vaya bien. La Biblia dice, decirle al justo que le irá bien y que comerá del fruto de su trabajo. Así que hay una promesa de Dios para el justo. Obviamente que no somos justos porque por nuestras propias acciones, sino que somos justificados por Jesús. El sacrificio de Cristo en la cruz nos santifica y nos justifica. Entonces somos justos porque Él nos hizo justo ante el Padre. Y Dios le dice al profeta Isaías, decirle al justo que le irá bien y que comerá del fruto de su trabajo. Es decir, que nuestros trabajos rendirán fruto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, nos estamos acercando a nuestro evento de liberación, de confrontación. Ya es este fin de semana, el primero, que es viernes, el sábado 2 y el domingo 3. Es un evento muy poderoso. Recuerde usted que cuando el Señor quiere liberar a Israel de Egipto, Él lo hace por medio de una confrontación. Había un pueblo cautivo allí, había un pueblo en Egipto, un pueblo que quería ser libre, un pueblo que estaba subyugado, que estaba esclavizado, que estaba siendo abusado, y era el pueblo de Dios. Y ese pueblo clamó a Dios porque el pueblo quería experimentar libertad. Resulta que Dios escuchó el clamor. ¡Wow! Yo sé que Dios ha escuchado el clamor de tantos, de miles y miles aquí en este municipio que están pidiendo por liberación. Y Dios moviliza a su iglesia para que pueda hacer algo a favor de esta tierra. Y una de esas cosas es este evento que tenemos este fin de semana, el primero, 2 y 3 de octubre. Así que quiero invitarle a que disponga su corazón si usted está aquí en Barrancas, La Guajira, porque va a ser un tiempo glorioso, un tiempo maravilloso. Disponga ese tiempo para unirse a lo que la iglesia estará haciendo. Evento de confrontación, liberación y sanidad para nuestra tierra. Gloria al Señor. Vamos a nuestro reto el día de hoy. La palabra de Dios nos insta, ya usted lo sabe, a crecer. Estad firmes, creciendo, dice el apóstol Pablo. Entonces, firmeza y crecimiento. Pero el crecimiento no sucede, el crecimiento no viene si no se compromete uno a rendir su vida, a morir, a negarse a sí mismo y a adoptar aquellas conductas, aquellos comportamientos que la palabra de Dios nos establece. Entonces hoy en el capítulo 4, versículos 5 y 6, vamos a leer, porque he encontrado allí el reto que la palabra de Dios nos establece el día de hoy, y se lo voy a decir de una vez, de entrada. El reto que la palabra de Dios nos establece es ser siervos de corazón. Siervos de corazón. La iglesia, usted y yo, los cristianos, el cuerpo de Cristo, vivimos para 5 propósitos. Ya Dios ha definido, ha establecido estos 5 propósitos para la iglesia. 5 propósitos. ¿Cuáles son? Número 1, el propósito número 1 es la proclamación. Somos puestos aquí para proclamar un mensaje. Dios nos ha entregado un mensaje y tenemos que proclamarlo. El mensaje de salvación. En segundo lugar, el segundo propósito es la enseñanza. La enseñanza. Dios no solamente nos ha puesto, nos ha salvado para enseñarnos,
sino para que nosotros enseñemos a las demás personas las cosas que el Señor Jesús ha mandado. Recuerda el mandamiento, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles todas las cosas que yo les he guardado, les he mandado. El tercer propósito es el servicio. Usted y yo existimos para servir, no para ser servido. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Ese es el reto el día de hoy. Enfatizamos en uno de los propósitos, servicio. Los otros dos propósitos restantes son la comunión y la adoración. Pero el propósito en el cual vamos a enfatizar el día de hoy es el servicio. Porque Dios no solamente le ha salvado, escúcheme, Dios le ha creado a usted y le ha dotado, ha puesto en usted dones, habilidades, talentos, capacidades. Y todas esas capacidades no son para servirse a usted mismo, aun cuando eso es lo que se nos enseña, eso es lo que vemos, eso es lo que hemos aprendido, a eso es lo que nos hemos acostumbrado tal vez muchos, pero Dios nos diseñó y puso en nosotros dones, habilidades, talentos, todos los recursos. Nos ha puesto en lugares, ha puesto en nuestras manos recursos, dineros, etcétera, para que podamos servir a los demás. Ese espíritu es el que Jesús enseñó. Y es lo que vamos a encontrar en esta mañana, en ese argumento que el apóstol Pablo está usando para defender su ministerio. Recuerda que la segunda carta a los Corintios se escribe o uno de los propósitos con los cuales se escribe, es para defender el ministerio de Pablo. ¿Alguna vez alguien ha hablado mal de usted? ¿Alguna vez alguien ha denigrado de usted? Y a veces guardamos silencio, ¿verdad? Porque no es conveniente a veces ponernos a defendernos, que Dios nos defienda. Pero cuando está en riesgo la salud espiritual, cuando está en riesgo la unidad de nuestra familia, por ejemplo, o de algunos seres queridos, nosotros necesitamos confrontar las falsas acusaciones, dar los argumentos. Cuando nosotros detectamos de pronto que la intención de muchos es desintegrar, por ejemplo, nuestra familia, por poner el caso familiar. Si alguien le calumnia, alguien se pone a decir mentiras de usted, de pronto a hacer dudar a su familia de su integridad, usted debe darle una explicación a su familia, claro que sí, pero esa explicación es porque usted tiene que confrontar la mentira, confrontar esas calumnias, porque el objetivo de todo chisme, de toda calumnia es desintegrar. El chisme es muy dañino. La Biblia dice que, escúcheme bien, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso no hay pelea. Mire lo importante que es identificar el chisme y a los chismosos. Y una persona de pronto que está decidida a mantener ese estilo de vida, es conveniente no tenerlo cerca, dice la Biblia. Si lo tiene cerca va a ser una fuente de problemas constantemente. Bueno, habían personas que se infiltraban en la iglesia, o se infiltraron a la iglesia, falsos creyentes que se las daban de maestros, y comenzaron a hablar mal de Pablo, la familia espiritual. Comenzaron a denigrar de Pablo. Pablo escribe esta carta para defender su ministerio. Y en su argumento, ahora no, él está defendiendo su ministerio no porque quiera darle una explicación a los que denigraban de él, sino porque él veía que estaba en riesgo la salud espiritual de la iglesia. Entonces escribe esta carta para darle una explicación a la iglesia. Y le dice, dentro de su argumento de defensa, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, él ahí en todo este capítulo está defendiendo
su ministerio. Es el argumento de defensa. En el capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dijo Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Wow, mira eso. Dice Pablo, yo no me estoy predicando a mí mismo. Yo no estoy hablando de mis hazañas. No estoy hablando de mis logros, de mis títulos. De eso yo no hablo, dice Pablo. No hablo de los milagros que Dios ha hecho a través de mí. Dios me ha puesto a mí aquí, dijo Pablo, para predicar a Jesucristo, para hablar de Él, para darlo a conocer, para exaltarlo. Para eso me puso Cristo aquí. O sea que Él define lo que hace, define lo que Dios le mandó a hacer. Eso lo define. Pero no solamente define eso, define, estoy aquí para enseñarles a ustedes acerca de Jesucristo. Y estoy aquí, en segundo lugar, para ser sus siervos. Wow. Estoy aquí para servirles, dijo el apóstol Pablo a la iglesia. Escuche eso. Nosotros servimos a Dios. Los cristianos servimos a Dios en 3 direcciones. Servimos a Dios con nuestros dones, talentos y habilidades y dinero. No deje por fuera el dinero, ¿oyó? Porque el dinero es un instrumento para servir a Dios y a sus propósitos. Servimos a Dios. Número 2, servimos, esa es una de las direcciones, ¿no? Servimos a Dios en el culto, con los dones y las habilidades que Dios nos ha dado, que tienen que ver con el culto. En segundo lugar, o el segundo frente, o la segunda dirección en la cual servimos, es a la iglesia, a los creyentes, a los hermanos en la fe. El apóstol Pablo dice que debemos esforzarnos por hacer el bien, mayormente, dice Pablo, a la familia de la fe. Entonces le servimos a Dios en el culto, ¿verdad? Predicamos, cantamos, o hacemos cualquier servicio de acuerdo a nuestra habilidad para Dios en el culto. Pero también le servimos a los creyentes, nos acercamos a nuestros hermanos en la fe, tenemos relación con ellos, tenemos comunión con ellos, los visitamos, nos sentamos a tomarnos un café, vamos a su casa a orar, para conversar, para tener un tiempo de comunión, para reírnos muchas veces, para compartir. Escúcheme bien, pero también para servirles a ellos. Es posible que ellos tengan necesidad de mi servicio, de mi habilidad para hacer algo, tal vez, independientemente de lo que yo haga. La familia de la fe, los creyentes, necesitan de mi servicio. Entonces Dios me ha puesto para servirles a ellos. Pero la tercera dirección, o el tercer área donde servimos, es a la comunidad no creyente. Es decir, servimos a todo aquel que necesite de nosotros, aunque no sea creyente, no importa, le servimos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, amigos, le servimos a ellos, porque Dios nos ha puesto para servir y no para ser servidos. Eso lo dijo Cristo a los discípulos. Yo no he venido aquí para servir, he venido para que me sirvan. Jesús dijo, yo he venido aquí para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Esto es totalmente contrario a lo que el mundo nos enseña. Esto es totalmente contrario a las filosofías de vida con la que hemos crecido. Esta es una filosofía de vida diferente a la filosofía del reino de las tinieblas. ¿Sabe cuál es la filosofía de servicio en el reino de las tinieblas? Sírvete a ti. Sírvete a ti, que los demás te sirvan a ti y tú sírvete a ti mismo. ¿Recordará usted cuando Satanás la serpiente se acercó a Eva en el huerto
Y le dijo la serpiente a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y ella dijo, no, nosotros podemos comer de todos los árboles, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No podemos comer porque Dios dijo que el día que comamos de él vamos a morir. Pero la serpiente dijo, no, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos tus ojos, escúcheme, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, Dios te está prohibiendo tu avance. Deja de estar pensando tanto en Dios y en lo que Dios ha dicho. Piensa en ti. Piensa en ti mismo, en ti misma. No quieres crecer, no quieres ser como Dios. Es decir, que Satanás lo que buscó fue que la atención que Eva tenía a Dios y a su palabra, la fijara en ella. La fijara en ella. Hay muchos episodios en la Biblia en donde podemos encontrar que la intención del enemigo es buscar que usted se sirva a usted mismo. Que todo lo que usted haga, lo haga pensando en el beneficio que usted va a recibir. ¿Recuerdas a Judas? ¿Qué pasó con Judas? Judas, dice la Biblia, Judas pensó vender al Señor. ¿Por qué? Porque le iban a pagar 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Cuando Jesús le está contando a los discípulos que él debe morir, él debe sufrir el rechazo, debe sufrir los azotes y debe ser martirizado. Y luego debe morir para dar salvación a las personas. Pedro lo toma aparte y le dice, no, que eso no te acontezca, Señor. ¿Cómo vas a decir que tienes que sufrir y morir y dar tu vida? Que no te acontezca nada de lo que has dicho. Dice la Biblia que Pedro lo exhortó. El tono era como de reconvención, es decir, Señor, estás fuera de lugar. No estás hablando correctamente. Ten cuidado de ti mismo. Es decir, cuídate, o sea, que nada de eso te acontezca. Ten compasión de ti mismo. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Satanás, apártate de mí, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Satanás siempre va a buscar que usted ponga los ojos en usted. Y eso Pablo dice, Dios me mandó a mí para predicar el evangelio, pero no solamente para predicarles, para anunciarles, para enseñarles, para darle una información. Dios me mandó a mí para servirlos a ustedes, dice en el versículo 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es decir, lo que predicamos es que nosotros somos siervos. Pero no solamente le decimos a la gente, somos un servidores de Dios, sino que eso lo demostramos con acciones concretas. Acciones concretas. Y en el versículo 6 dice la Biblia, porque Dios, escucha esto, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, está haciendo alusión a la creación, ¿no? Dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, todo esto que nosotros decimos y hacemos, eso viene de parte de Dios. Dios fue quien resplandeció en nuestro corazón y nos hizo conscientes de esta verdad tan importante. ¿Cuál? Dios nos salvó para servirle a Él, para hablar de Cristo, para predicar de Cristo, pero también nos salvó a nosotros para poder ser siervos de ustedes. Y este servicio no era con dobles intenciones. Este servicio no era buscando ser gratificado en algo. Escúcheme bien, este servicio no tenía que ver con eso. Y esto lo dice más adelante, permítame recordar porque ya yo he leído este texto, pero es uno de los textos que
wow, a mí me impresionan más. En el capítulo 12, versículo 14 de esta misma carta, mira lo que el apóstol Pablo dice, corroborando lo que acabo de decir. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, dice Pablo, y no seré gravoso, es decir, no voy a ser una carga para ustedes. Qué lindo eso, ¿verdad? Cuando uno no se convierte en una carga para la gente, cuando uno se convierte en una bendición para la gente, que la gente cuando te ve llegar dice, wow, ahí viene mi bendición, qué bueno que estés aquí. Pero hay personas que no los quiere la gente, porque son personas intransigentes, porque son personas que son gravosos. Todo hay que hacérselos, todo hay que hacérselo. ¿Ha vivido usted alguna vez con alguien así? A quien todo hay que hacérselo. ¡Wow! Son una carga a veces, ¿verdad? Dios no nos ha puesto para que seamos carga de nadie. Bueno, hay situaciones en donde de pronto uno, pues, por razón de fuerza mayor, ¿verdad? Porque no tiene la fuerza, no tiene la vitalidad, no tiene la lucidez para valerse por uno mismo, pues otro tiene que cargar con uno. Pero mientras podamos, aleluya, mientras usted pueda, sea una bendición para los demás. Pablo dice, no quiero ser una carga para usted. No quiero ser una carga. Dice, escucha, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Wow. No busco lo que ustedes tienen, los busco a ustedes, dice Pablo. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Yo como padre tengo que atesorar, buscar para que mis hijos estén mejor. Pero eso no es nada. Mire lo que dice el versículo 15 del apóstol Pablo. Este es el versículo que es más poderoso. Uno de los versículos más poderosos en la Biblia es este. ¿Oyó? Dice, y yo, con el mayor placer, wow. ¿De qué está hablando ahí? De placer. Me da placer lo que voy a hacer. ¿Qué va? Dice Pablo, dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo si tengo que gastarme. Dice, por amor de vuestras almas. Aunque amándolos más, sea amado menos. Uy, hermano. Ese versículo es uno de los más poderosos en la Biblia. Debiéramos como hacer un afiche o algo y ponerlo así bien grande, en un lugar visible. Pero este versículo, escúchame, debe ser la consigna, debe ser el eslogan, debe ser una filosofía de vida para usted y para mí. Y yo, dígale a su familia, y que que no solamente se lo diga, sino que usted lo demuestre. ¿Qué va a decirle? ¿Qué va a demostrarle? Yo, escúchame, con el mayor placer voy a gastar lo mío. ¿No le parece que eso es un desafío poderoso, verdad? ¿Verdad que sí? Porque mira, hay padres, hay hombres que les cuesta, les duele gastar lo que ellos ganan para la casa, para la familia, les duele gastar, les duele cumplir con responsabilidades que son de ellos propias. Les cuesta. ¿Ya? El dinero lo tienen ahí, a veces la mujer tiene que hacer una cantidad de cosas y enamorarlo para que cumpla con su deber. Wow, eso no debiera pasar. Eso no debiera pasar. A veces los hijos tienen que rogarle a los padres para que les cumpla con su responsabilidad. Eso no debiera pasar. Mi hermano, mi hermana, eso no debiera pasar. Pablo dice, con el mayor placer yo voy a gastar lo mío. Y escúchame, dice, y aún yo me gastaré del todo. No solamente voy a gastar lo que yo tengo en ustedes, yo mismo me voy a gastar.
todo, del todo. Si tengo que gastarme todo, me voy a gastar todo. Lo que tengo y lo que soy, dice Pablo, por amor de sus almas. Aunque amándolos más, no me voy a decepcionar porque no me amen, sino que este es mi placer, mi deleite, servirles de corazón. Aunque no obtenga nada en respuesta por ese servicio, Pablo dice, aunque amándolos más, yo sea amado menos. Es decir, como quien dice, Pablo dice, mira, yo lo que tengo y lo que soy, lo invierto, lo gasto en ustedes, con placer. Me deleito en esto. Y tal vez ustedes no respondan ni me den nada a cambio, pero eso no importa. Eso no va a opacar el placer con el que yo le voy a servir. Eso, mis queridos, es ser un siervo de corazón. Si hay un ejemplo en la Biblia, aparte de Jesucristo, si hay un ejemplo en la Biblia de un siervo de corazón, ese es el apóstol Pablo. Y eso se lo quiere dejar claro a la iglesia. Ahora, ¿no le parece que nosotros necesitamos más gente así? ¿No le parece que la sociedad necesita más gente así? Que estén dispuestos a servir de corazón. ¿No le parecería a usted lindo que los servidores públicos fueran así? Que toda persona, que todo padre de familia fuese así. Que todo esposo fuese así. Que toda esposa. Que todo funcionario público. Que cada funcionario en una institución, que los maestros, que los médicos, que todo el mundo fuese así. ¿No le parece que nosotros tenemos muchas tecnologías, muchos avances, mucha ciencia? Tenemos altos niveles de educación en cuanto a la ciencia. Pero escúchame, esto escasea. Podemos contarlos. Escúchame, podemos, como dice el dicho, como dicen por ahí popularmente, podemos contarlos con los dedos de nuestra mano. ¿Quiénes son así? Porque hoy todo el mundo se está sirviendo a sí mismo. Todo el mundo está pensando es cómo me lleno mis arcas, qué beneficio voy a sacar. Escúcheme, no debiera ser así. Pero esa es una evidencia de que a esta sociedad le hace falta Dios. Dicen creer en Dios, pero el corazón de ellos está lejos de Dios. Muchas personas dicen, yo creo en Dios. Bueno, es que como dice el apóstol Santiago, esa es la fe de los demonios. Los demonios también creen que Dios existe y tiemblan. Aun cuando hay muchos que dicen que creen en Dios, pero ni siquiera tiemblan ante su presencia. Es decir, parece que los demonios tienen más fe. Porque por lo menos los demonios tiemblan. Cuando los demonios veían a Jesús, temblaban. Se sometían a lo que Él decía. Y hay mucha gente que tiene conocimiento de Dios, pero ni siquiera obedecen lo que Él dice. ¿No le parece que nuestra sociedad necesita más personas así? Hombres y mujeres que sirvan de corazón. ¿No le parece que los hogares y los matrimonios necesitan más personas así? Usted puede ser un hombre, una mujer de esos que se identifique con Cristo, que se identifique con el apóstol Pablo. Usted hoy puede ser un siervo, una sierva de corazón. No es solamente cumplir una función, no es solamente ayudar a alguien en una actividad. Escúchame bien, es estar dispuesto y con placer, sentir placer al gastarlo de uno y gastarse uno mismo ayudando a otro. Wow, ese es otro nivel, ¿verdad? Yo creo que si hay un reto que tenemos que nos desafía, pero que es un reto necesario, es este. Y yo quiero invitar a todos aquellos que disponen su corazón a obedecer a Dios, a crecer, a que usted asuma este reto hoy y usted rinda su corazón el día de hoy al Señor y haga de este versículo una filosofía de vida. Segunda a los Corintios capítulo
12, versículo 15, una filosofía de vida, para que, escúchame bien, esta sociedad comience a cambiar. ¿Qué tal si comienza usted a ser un siervo de corazón en su casa? Comience hoy en su casa, con su cónyuge, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Sírvales de corazón a ellos. Que ellos sientan y vean la atención, el esmero, que no es la atención cotidiana que uno hace. Por ejemplo, como hombres solamente llevamos los recursos a la casa y ayudamos en una que otra cosa, sino que se vea el esmero el día de hoy. ¿Está de acuerdo con eso? Vamos a orar. Padre, en esta mañana, tu palabra nos desafía, Señor, cada vez que nos acercamos a ella. Te pedimos perdón, Padre, dígale al Señor en esta mañana, si me he estado sirviendo a mí mismo, a mis intereses. Perdóname, Padre. Ayúdame el día de hoy, dígale al Señor, a ser un siervo de corazón, a servirte a ti, a servir a mis hermanos en la fe, a servir a mis vecinos, a mis amigos, pero sobre todo, Padre, a servirle a mi familia, a servirle a ellos, Señor, porque soy un siervo de corazón. Hoy quiero serlo. Hoy quiero ser como Cristo. Él dijo, yo no he venido a ser servido, he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Dígale al Padre en esta mañana, yo acepto este reto el día de hoy, para vivir de acuerdo, Señor, a esta palabra. En el nombre de Jesús. Mi Dios, gracias. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Y recuerde ser un siervo de corazón. No se olvide de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y yo mismo me gastaré del todo por amor de vosotros, por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, yo sea amado menos. Que nada le apague el gozo, que la indiferencia o la ingratitud no lo conviertan a usted en una persona insensible que no le sirve a las demás personas. No, al contrario, que esa sea una motivación para seguir sirviendo, porque esa es la forma en que nosotros cambiamos esta sociedad. Que el Señor le bendiga poderosamente en este día y le deseo todos los éxitos en este nuevo reto.